Muy buenas, saludos cordiales y perdón por el retraso. Nada va a ser fácil en estas retransmisiones que tenemos que hacer cuando no se corta la luz, se corta el internet, cuando no se corta la voluntad de, se intenta cortar la voluntad de la gente para que pueda informar, pero nosotros siempre vamos a estar ahí delante informando, pase lo que pase y se pongan los obstáculos que se nos pongan. Les saludamos desde Barcelona una vez más, desde el programa Piel Roja para el Estado.net. Quisiéramos a lo mejor tener que hablar en otros conceptos o quizá a lo mejor de otro país o de otras cosas, pero tenemos que volver a hablar de Ecuador, que siempre nos es agradable hablarlo, pero tenemos que hablar de Ecuador una vez más, pues en unos términos que no quisiéramos hacerlo. Sigue ocupándonos y preocupándonos la pandemia, sigue ocupándonos y preocupándonos la situación altísima de corrupción y desde luego las 24 últimas horas han sido de lo que aquí en Europa diríamos una noche de cuchillos largos, donde se ha intentado quitar la posibilidad de compromiso social, un partido político y otros tres puedan participar en una contienda política, donde se ha negado la posibilidad de que alguna persona que quizás tuviera la posibilidad de tener un arresto domiciliario, una posibilidad de estar fuera de una prisión por razones humanitarias y por razones de justicia no lo esté. Y todas estas cosas que han mantenido en preocupación a Ecuador y a muchos países de Europa en la tarde y noche de ayer, pues nos llevan a hablar una vez más de Ecuador. Para poder hablar de Ecuador, hoy tenemos a una persona, un ilustre invitado, al cual es codiciado, porque la gente siempre quiere hablar con él. Él siempre está dispuesto a conceder entrevistas. Es una persona muy próxima, una persona comprometida. Y yo quisiera saludar en este momento al asambleísta Ronnie Aleaga. Muy buenas, Ronnie Aleaga, ¿cómo se encuentra? Hola Manel, muy buenas tardes allá, muy buenos días a los hermanos de Ecuador y mejor dicho, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los hermanos que se encuentran conectados a través de esta transmisión. Para mí es un gusto poder participar y conversar con ustedes sobre los temas importantes que en este momento afectan a mi país. Pues vamos a entrar en materia porque ya que hemos entrado tarde tampoco no queremos entretener ni su tiempo ni a la gente más de lo que debiéramos. Desde luego lo que pretendemos en Piel Roja es conocer a la persona, conocer su implicación y conocer también lo que nos quiere comunicar. Entonces vamos a hacer unas 3 o 4 primeras preguntas a saber quién es Ronnie Aliaga y cuál es su implicación en el proyecto que tiene ahora o en el que está implicado. Y luego vamos a entrar pues, en el título de lo que hemos pronunciado en el flyer de Piel Roja, que era pues, desmontando la corrupción, que aunque va a ser difícil porque en 40 minutos no nos va a dar tiempo, pero vamos a intentarlo para empezar. Ronnie Aleaga es una persona joven, un exitoso emprendedor y sin embargo se mete en política. ¿Por qué? Porque me tocó por casualidades del destino. Realmente mi vocación siempre ha sido las organizaciones sociales, construir procesos dentro de las organizaciones urbanos juveniles para generar bienestar, progreso, desarrollo. Así que esto me sirvió para que dentro de la organización política de la Revolución Ciudadana, que en ese momento teníamos otro nombre a través de una organización o de un partido político, me permitieron poder liderar el proceso de jóvenes de la provincia donde yo vivo, en la provincia del Guayas. Y bueno, eso me valió de haber demostrado capacidad a través de mi esfuerzo, de mi trabajo, de poder tener una candidatura como asambleísta alterno a la Asamblea Nacional. Luego de esto, debido a la persecución política que es evidente dentro en el Ecuador, mi compañera de fórmula, la legisladora Sofía Espín, es destituida de una manera ilegal mediante artimañas, mediante los artilugios que utilizan dentro del Pleno, es destituida y me toca asumir a mí sus funciones en noviembre del año 2018. Así que desde ahí empieza Ronnie Aliaga ya a hacer su activación dentro de la política ya directamente. Y bueno, hasta el día de hoy creo que cumpliendo con el mandato popular, porque lo que yo sí tengo bien claro, viniendo de organizaciones de bases sociales, es que la
política es un camino para poder ayudar, gestionar ayuda a las familias ecuatorianas. Mientras más personas podamos ayudar, pues creo que estamos cumpliendo de mejor manera nuestro trabajo, y ese es el encargo y la confianza que nos ha brindado el pueblo y ha depositado en nosotros, especialmente a los que son autoridades de elección popular y son beneficiados con el cariño, la confianza del pueblo en las urnas. Hay mucha gente, yo las escucho sobre todo aquí en España, pero también he tenido oportunidad de escucharlo en algunos conversatorios que dicen, es que los asambleístas no hacen nada. Demuéstrame a usted que sí que hacen y explícame un día a día de usted. Bueno, yo no puedo hablar por todos los legisladores y le voy a hablar del mío. Mire, en primer lugar, a mí me pareció que lo que piensa el pueblo es lo que pensamos todos. Y digo todos porque los funcionarios públicos, muchos tienen la idea equivocada de que son punto y aparte. Y es al contrario, nosotros deberíamos estar en mayor sintonía con lo que piensa el ciudadano. Es así que uno de los fuertes que yo tengo es que hago público todas mis actuaciones dentro de la Asamblea Nacional, dentro de mi actividad social, dentro de la actividad política, y eso es importante porque el ciudadano se siente en constante comunicación directa con sus autoridades o con sus representantes. Y es así que, por ejemplo, en esta semana, si le hablo de esta semana, sería injusto con el resto de legisladores, porque esta semana, desde que inició, hemos tenido agendas de medios y de conversatorios, iniciando desde las 7 de la mañana y terminando aproximadamente 10 de la noche. Además de esto, sumada a las comisiones dentro de la Asamblea Nacional y los plenos legislativos que se han desarrollado también. Esto de aquí también va complementado con mis acciones legislativas, requerimientos de información, trabajar en proyectos de ley, la fiscalización, que es muy importante, que eso derive en documentos. Yo soy partidario de subir también y exhibir los documentos que sean de consumo público para que el ciudadano sepa lo que estamos haciendo. Y le puedo comentar una acción. Realizo la acción de solicitar información al Ministerio de Salud Pública y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hago público el documento para que el ciudadano sepa que estoy haciendo ese pedido de información. Ahí queda en la responsabilidad del ministerio o del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social si me responde. Y todo esto dentro del marco de una fiscalización a los casos de corrupción. Si estoy haciendo vocerías esta semana es porque se develó al fin la denuncia que yo realicé en octubre del 2019 sobre la consulta mañosa. El tema de los conversatorios con los distintos sectores sociales, con las organizaciones partidistas que tenemos en el territorio nacional y que quieren que conversemos de estos temas de coyuntura que lamentablemente no son difundidos a través de la prensa cómplice, cierto sector de la prensa cómplice en el Ecuador que no transmite toda la información veraz, precisa y objetiva al ciudadano. Entonces tenemos que cumplir ese rol también nosotros, de informar de primera fuente al ciudadano, decirles, aquí está el documento, aquí hemos presentado esta acción, realicé tal pedido. Puedo poner por otro ejemplo, el día jueves hice un pedido de que sea aprobado dentro de la Asamblea un proyecto de resolución dentro del cual planteé que el caso de la consulta mañosa sea tratado no en la comisión de fiscalización, que está viciada y que la mayoría de los legisladores que pertenecen a esa comisión han sido denunciados por casos de corrupción, ¿verdad? Que se conforme una comisión especializada ocasional. El pedido resultó ser positivo, recibió la aprobación de la mayoría casi por unanimidad, solamente hubo una abstención. Se aprueba el pedido, pero lamentablemente la Asamblea nos sigue sorprendiendo cada vez más. Se suspende la sesión del día viernes y no seguimos a tratar este tema. Esperemos que lo más pronto posible sea convocado a este pleno para que podamos, los hermanos ecuatorianos, saber la verdad. Yo siempre he sido partidario y digo, la verdad nos hará libre. Y en este momento el pueblo necesita saber quiénes han jugado con los recursos del erario nacional y los han dilapidado. Y eso ha representado muertes de los hermanos ecuatorianos, y todos los responsables tendrán que responder por estas acciones. Y eso es lo que hago durante las semanas. Cada semana son temas distintos. La atención ciudadana es muy importante. Imagínate, vuelvo a pedir disculpas públicas. El día de ayer no pude cumplir una agenda con el medio manabita Sono Onda porque tuve una reunión de trabajo que justamente era de ciudadanos involucrados en el tema de la lucha contra la corrupción y era muy importante atenderlos. Lamentablemente se nos fue el tiempo, se extendió la reunión y no pude cumplir lamentablemente la agenda con este medio. Espero que sepan entender,
pero en este momento que la lucha es tan grande por la defensa de los derechos de los hermanos ecuatorianos, hay que seguir, y las prioridades en este momento es escuchar a nuestra gente. Por supuesto, los medios de comunicación, ciertos medios que sí nos dan cabida son importantes para nosotros, pero hay que tener un poquito de paciencia. El ciudadano siempre por encima de todo. Desde luego, le tengo que decir que hace usted honor a su currículum, que es un gran comunicador social, porque qué bien ha expresado en pocos minutos todo lo que yo le he preguntado. Pero yo le voy a seguir preguntando. O sea, por lo que usted me ha explicado y por lo que yo le conozco a usted, porque he seguido un poquito su proyección, yo le veo a usted quizás manera de político implicado más en lo social, y quizás a usted le veo más que como alcalde o como persona más próxima al ciudadano que como legislador. ¿Me equivoco? Yo creo que tienes toda la razón, pero más que como una autoridad, pienso yo que me gusta la dirigencia o el activismo social. Pienso que no es necesario tener directamente un cargo o una función pública para poder defender los derechos. Yo lo he demostrado trabajando con mi organización, con los Latin Kings, en la ciudad de Guayaquil y coordinando ciertas acciones en distintas provincias del Ecuador, porque tenemos presencia a nivel nacional y se consiguen cosas. Lo que tenemos que hacer es ser personas decididas, con mucha convicción, entendiendo que estamos en defensa de los derechos, saber que los seres humanos tenemos que ser considerados por iguales, pero darle siempre prioridad a las personas que más necesitan. Y créame que desde los espacios de la función pública o como autoridad representante del pueblo, desde cualquier espacio se llega a tener ese contacto con la gente. Todo depende de nosotros, de dar esa confianza, de dar la apertura. Por ejemplo, no me gustan las barreras cuando te dicen legislador, asambleísta, ingeniero, alcalde. Yo siempre les he dicho, mi mamita pensó tanto tiempo en mi nombre que yo prefiero que me llamen Ronnie. Yo soy Ronnie, y mientras más confianza tengamos y entendamos que somos iguales, sino que la diferencia es que yo tengo en un espacio con mi voz poder representar a un sector de la población que comulga con mis ideas, es distinto. Nada más, eso no me hace más ni menos que nadie, somos todos iguales y así debemos pensarlo. Y lo que usted menciona de que soy un buen comunicador, pues gracias a mi equipo de trabajo, a mi asesora, que lleva conmigo más de 5 años trabajando, y que creo entonces que hemos hecho un correcto esfuerzo y estamos haciendo bien nuestro trabajo. La siguiente pregunta, evidentemente, primero me solidarizo con usted por lo que pasó, y evidentemente pues también me preocupo por usted. Atentaron contra su integridad. ¿Ha vuelto a suceder? ¿Tiene miedo? Mire, el miedo es normal en los seres humanos. El que dice que no tiene miedo está mintiendo. Se lo digo con toda la sinceridad. Vengo de una organización que surge de las calles, de los sectores más populares del Ecuador, y créame que uno siempre tiene miedo. Uno tiene miedo a que le pase algo a su integridad, a que llegue un momento en que ya no vuelvas más a ver a tu familia. Entonces, la diferencia es cómo manejamos o canalizamos ese miedo, ¿verdad? El miedo para mí es una fuerza motivadora. El miedo me induce a mí a pelear para defenderme. Entonces, para mí siempre la mejor estrategia de defensa es el ataque, siempre que yo sepa que estoy dentro de una causa justa. Entonces, a mí me ha permitido ese tipo de acciones poner a las personas que quizás en algún momento a mi organización política quisieron someterla o reducirla en un espacio de que solamente nos defendamos, cuando los corruptos, y hoy la razón nos los ha dado el tiempo, cuando los corruptos siempre han sido ellos, ¿por qué nosotros tenemos que seguirnos defendiendo? Tenemos que exhibir a los que realmente han cometido los actos reñidos por la ley. Y mira que el tema de poder nosotros pelear o de tener o no tener miedo influye mucho, porque el hecho de que hayan querido atentar contra mi vida en 2 ocasiones, más amenazas que han hecho, más enviarme artículos con amenazas de muerte, que tuvieron que ir la Policía Nacional Criminalística a analizar un paquete extraño que llegó, y posiblemente había una nota amenazante contra mi vida, pero luego, antes de eso, ya me habían apedreado mi carro, me habían lanzado cosas a vista y paciencia de la policía, me cortaron los frenos y las tuercas de las llantas de mi carro. O sea, es una locura. Pero eso nos da más fuerza para seguir adelante, porque entendemos que lo hacen porque estamos del lado correcto.
porque estamos diciendo la verdad. Si no fuese así, ni bola me pararan, como decimos en el argot popular, yo soy muy coloquial para hablar, ni bola me parara, no me prestaran atención, pero como saben que estoy en lo cierto, que lo que yo he denunciado al presidente de la República en dos ocasiones, ya dos casos muy graves, el caso de Ina Pepes y el caso de la consulta mañosa, entienden que yo tengo la documentación que demuestra que estas personas han tomado malas decisiones y nos tienen sometidos en este momento a una crisis profunda dada a su criterio de que ellos tienen que quedar en la impunidad y nadie tiene que decirles nada. Y ellos son los corruptos y más vale a los que denuncian, tienen que perseguirlos. Pues eso se acabó. Tenemos que hacer las cosas como son y el pueblo ecuatoriano se está dando cuenta. Por eso el gran respaldo de la gente, que yo agradezco infinitamente. Cuando había la oportunidad de salir y estar en un lugar público, la gente se acercaba y me felicitaba y me decía, qué bueno que sea la persona que levante la voz ante la injusticia y que exhiba a estas personas que están haciendo daño. Yo le decía, es mi trabajo. Yo pienso que cada persona que debería estar en conocimiento de este tipo de acciones debería denunciarlo y debería pelear. Me tocó a mí y lo estoy cumpliendo, creo, como el pueblo ecuatoriano lo haría para pelear por sus derechos. Cuando usted asume el cargo de asambleísta por una destitución, bueno, porque Sofía Espín pues, tuvo que dejar su cargo como asambleísta, luego la fiscal Salazar reconoció que quizá eso no debería haber pasado y usted lo toma. Yo noto un antes y un después de la Revolución Ciudadana, que usted quizás me dará la razón o no, pero yo lo hablo desde una perspectiva desde fuera, además desde España, en el cual parecía que la Revolución Ciudadana estaba noqueada, estaba como aquel púgil que ha sido tocado con golpes fuertes y parece que debilita, y sin embargo entra usted y aparece fuerte con las denuncias de Ina Pepper, con el caso de la consulta mañosa, y parece que se recupera el pundonor de la Revolución Ciudadana a defenderse. Nosotros desde el Estado.net en su día publicamos las pruebas que fueron construidas de una manera falsaria contra el vicepresidente Jorge Blas. Esta semana hemos publicado también el miércoles y el jueves pruebas de que la corrupción en Lenín Moreno es una constante desde antes de ser presidente. Y le preguntamos, ¿usted le costaban todas esas pruebas? Evidentemente cuando hizo la denuncia, pero ¿las va a utilizar para proseguir esas denuncias? Pero por supuesto, ¿y sabe qué? El tema no es que nos tenían solamente sometidos, es la persecución descarada y brutal, que no tiene algún tipo de comparativo, no existen precedentes dentro de la historia republicana del país, que se persiga de tal manera una organización política que, entre comillas, su único delito fue generar bienestar y desarrollo en el pueblo ecuatoriano. Es innegable el paso de la Revolución Ciudadana. Donde sea que usted vaya, se va a dar cuenta que el proceso de la Revolución Ciudadana fue ese proceso histórico, que es leyenda en el Ecuador, ese proceso donde el ecuatoriano se sentía orgulloso, se hinchaba su pecho al decir, yo soy el ecuatoriano del Ecuador, ese país de las hidroeléctricas, de los puertos, de los aeropuertos, de los centros integrales del buen vivir, de las carreteras, de las unidades del milenio, de los becarios en las mejores universidades del mundo. Nos sentíamos orgullosos de ese Ecuador, de la integración regional con la UNASUR, con nuestro compañero Rafael como secretario de la UNASUR, que todos los países respetaban al Ecuador, y hoy en día ser representados por un presidente que dice no hay el texto, y en días pasados no sabían ni ponerse una mascarilla. O sea, imagínense en qué manos hemos caído, lamentablemente por la traición, la mentira y el engaño. Pero cuando viene esta información de la denuncia de los INA Papers, entendimos cuál era la estrategia de ellos. La estrategia de ellos era señalar y apuntar con el dedo a los otros para desviar la atención de lo que ellos estaban haciendo. La típica del ladrón, ladrón, agarra ladrón, cuando el ladrón es el que está gritando. Así actuaron de esta manera. Y eso se evidencia, como usted mencionó, con una fiscalía. Usted dice, ¿cómo puede funcionar esto? Una fiscalía amañada, una fiscalía sometida a las disposiciones del régimen. ¿Y por qué? A confesión de parte, relevo de prueba. ¿Qué ha ocurrido en los últimos días? El secretario de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, en declaraciones a un portal periodístico dice, la fiscal Diana Salazar está ahí por una decisión valiente del presidente Moreno, que viendo sus cualidades
éticas y morales decidió darle el encargo de la Fiscalía General del Estado. El encargo, mi estimado Manel, en el Ecuador se manejan ese tipo de puestos de las instituciones públicas bajo el principio de un concurso de méritos y oposición en el cual debe estar en ese puesto la persona más opcionada. Ahora entendemos por qué ese concurso fue tan cuestionado, fue denunciado por 12 de los 14 postulantes para el puesto, que denunciaron que la fiscal general no había cumplido con el puntaje necesario y peor tenía las capacidades requeridas. Y eso lo ha dado fe cierta con su proceder, con su accionar. Es injusto que una fiscalía que está encargada de un mandato legal y constitucional de investigar los presuntos delitos que se conocen, en este momento decide hacer esto, taparse los ojos, taparse la boca, taparse las orejitas, cuando le conviene. Porque si yo pongo una denuncia como ciudadano, y le hablo de los acontecimientos recientes, pongo una denuncia como ciudadano en el 2019 y no paran bola y no hacen nada, y resulta que en el 2020, porque se filtra la información a través de un portal periodístico, ella empieza a actuar. ¿No le parece que es demasiado descaro y que es direccionada a la justicia, que es selectiva y que solamente actúa cuando le dan las disposiciones? ¿Quién le dará las disposiciones? Yo no sé, yo no lo sé. Pero ante el pueblo ecuatoriano están quedando pésimos en el tema de sus capacidades para poder investigar temas de gran interés nacional. Y eso es lo que debemos levantar nuestra voz de indignación los hermanos ecuatorianos. Yo sé que soy muy criticado y yo siempre pido corresponsabilidad del pueblo, pero es que con las malas decisiones de este régimen nos están jodiendo a todos, discúlpenme la expresión, nos están jodiendo absolutamente a todos. Y a los ecuatorianos tenemos que levantar nuestra voz de protesta. ¿Y en qué sentido me refiero? Las redes sociales, estas plataformas digitales, se han convertido en un bastión de la información libre, pero sobre todo plataforma para que prensa libre e independiente pueda transmitir la información que no estamos viendo en los medios de comunicación tradicionales, porque aquí en el Ecuador, y ya hablaremos más adelante de eso, aquí en el Ecuador ha cumplido un rol nefasto la prensa ecuatoriana. Cierto sector de la prensa, no voy a encasillar a todos, pero cierto sector de la prensa ha cumplido un rol nefasto encubriendo las acciones de las malas decisiones del régimen de Moreno. Bueno, pues como usted estaba sacando lo del tema de la prensa, yo le había sacado en la pregunta el tema de las pruebas del Estado, usted ha contestado que por supuesto las iban a utilizar. Yo le puedo decir que cuando sacamos las pruebas para demostrar la construcción de pruebas falsas contra el vicepresidente Jorge Glas en el caso de Odebrecht, recibimos un ataque desorbitado y demostrable por parte del gobierno de Lenín Moreno. En el día miércoles y jueves que publicamos las pruebas con WhatsApp y con evidencias de lo que estaba pasando antes de las elecciones para que Lenín Moreno pudiera ser elegido presidente y luego pues hacer el reparto que se ha empezado a hacer. Hemos sufrido muchísimos ataques también. Han intentado cerrarnos la página, pero creo que ahora ya esta vez les va a resultar bastante difícil y a lo mejor podrán cerrarnos la página en algún momento porque el ataque pirata sea bastante fuerte, pero lo que nos van a poder cerrarnos es la boca, porque la boca la vamos a tener siempre abierta y la voluntad también. Le voy a preguntar la siguiente pregunta para que me la conteste, no con estadísticas, sino con lo que sus ojos vean, con lo que su corazón sienta, con lo que usted sufra o disfrute, que evidentemente no va a ser en este caso. ¿Cómo está viviendo la sociedad que usted vive, que usted toca, que usted saluda, que usted felicita, que usted sufre? El tema de la crisis económica que está sufriendo y la pandemia en la actualidad. En lo próximo. Mira, para saber ese tipo para dar ese tipo de respuestas, y qué bueno que haces esta consulta, es algo que también abona a la primera inquietud que hiciste sobre el tema del rol que deben cumplir los políticos, ¿no? La representatividad que deben tener. Sabes que uno tiene que siempre estar al lado del pueblo, al lado de la gente. A mí me encanta visitar mi barrio, en el suburbio de Guayaquil, vive todavía ahí mi abuelita. Yo vivo ya en otro espacio, pero todavía vive ahí mi abuelita, mis amigos, y conocer de cerca lo que ocurre, lo que pasa, y de poder comunicarme con esa persona que cuando te dice, Ronnie,
no tenemos esperanzas, vemos que no hay futuro, malas decisiones de este régimen, es increíble cómo se roban la plata de todos lados. El sufrimiento de ellos me da más motivación para seguir peleando, porque me dijeron algo bien cierto. Mira, yo estaba hablando y les decía, tranquilos, vamos a seguir todas las acciones necesarias, vamos a seguir peleando contra la corrupción, desde la Asamblea vamos a hacer lo que se requiera para generarles mejores días. Y me hacen la siguiente reflexión. Me dicen, Ronnie, no tenemos tiempo para esperar mejores días. El presente es ahora y tenemos hambre ahora. ¿Qué hacemos en este momento? Y ahí es donde realmente te chocas con esa dura realidad y tienes razón. Peleemos por el presente. Por eso me ven, no es la desesperación, es la indignación que tengo de que todo el recurso o los pocos recursos que deberían ser bien utilizados por parte del Estado se los llevan estos pillos en la corrupción. Se los llevan estos pillos para darse gran vida, para viajes en avionetas, viajes de lujo, para pasear por todo el mundo. Mientras nuestro pueblo llano, nuestro pueblo humilde, que necesita ayuda, que necesita kits de alimentación, que necesita medicinas, recibe solamente dolor y no tiene nada, y no le dan nada, y le abren las puertas a los retrocesos en materia laboral y la flexibilización laboral y que se den los despidos masivos. Eso es un Estado con políticas neoliberales, donde solamente le interesa proteger al gran capital y no preocuparse en el ser humano. Por eso nuestra lucha tiene que ser desde ya. Y por eso yo siempre exhorto al pueblo. No podemos estar solo los políticos. Tienen que acompañarnos. Esto va más allá de una postura política ideológica. Yo tengo bien claro cuál es mi postura ideológica y mi ideología. Yo soy de la izquierda progresista, que cree en el ser humano por encima del capital, de cualquier capital. Esa es mi ideología. Y quienes piensen de la misma manera, así sean de otra tendencia política, que como ciudadanos ayuden a construir un Ecuador mejor. No estoy hablando de alianzas políticas, estoy hablando como ciudadanos. Como ciudadanos, unámonos todos, porque el problema es para todos, no es solamente para una organización política. Quieren hacer daño a la revolución ciudadana y con sus malas decisiones, con su incoherencia, con su ineptitud, con su incompetencia, lo que hacen es trasladarle la factura al pueblo ecuatoriano. Así que, nuevamente, exhortar al pueblo, sumémonos, unámonos, luchemos. El derecho a la resistencia está consagrada en el artículo 98 de la Constitución, una resistencia pacífica, una resistencia por el respeto a nuestros derechos, porque los derechos son irrenunciables, los merecemos y el Estado debe velar porque se cumplan. Lamentablemente hacen todo lo contrario, pero es deber de los ecuatorianos poder buscar acciones generadoras de opinión, generadoras de verdad, generadoras de justicia. Conocemos de actos de corrupción, denunciemos a los corruptos. Conocemos de mala práctica de los funcionarios, denunciemos esas malas prácticas. Nos sentimos indignados, levantemos nuestra voz. No difundamos noticias falsas, levantemos nuestra voz contra lo que está mal. Desde luego, tal y como usted decía, usted es progresista, es de izquierdas. Desde luego este programa se llama Piel Roja, porque si quisiéramos que fuera de otra tendencia, a lo mejor se llamaría Sangre Azul, y no se llama así, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que le hago, ya evidentemente ahora sí se la voy a preguntar como asambleísta, le pido que la explique de la manera que usted lo explica, sencillo y que se entiende. Se aprobó una ley humanitaria que para mí es una ley infrahumana. ¿Qué aporta eso? Oiga, esta es la pregunta que le contesto más rápido, pues eso no aporta nada, no sirve para nada, realmente no genera ningún bienestar al pueblo ecuatoriano. En el tema de un allanamiento tuvimos que votar a favor, porque siempre ha sido nuestra postura coherente con el pueblo, y lo que hacía este allanamiento era impedir y poner límites al tema de los despidos masivos por causa de fuerza mayor, para tratar de seguir salvaguardando los derechos del ecuatoriano, aunque por parte del régimen lo que hacen es abrir esa puerta para que se produzcan abusos. Y le digo por qué. Un ministro de Economía y Finanzas que dice públicamente, la realidad superó a la legalidad. Escuche esa frase, porque parece de filósofo, pero de esos que usan esa química extrapoderosa para volar a otros lados. La realidad superó a la legalidad.
Entonces abrió la puerta a los malos empresarios para decirle a la gente, ¿sabes qué, pana? Te despido porque no tengo plata por el tema de la crisis, aunque sí lo tienen, y le dan liquidaciones ridículas, irrisorias, y después lo contratan en otra empresa del mismo grupo económico, pero ya pierde su antigüedad y ya no tiene derechos a reclamar esa liquidación justa que se merece el humilde trabajador. Y no son casos que yo me invento, son casos de personas cercanas a mi entorno que me cuentan con lágrimas en sus ojos de lo que ha ocurrido. Y realmente es que abren, el mismo régimen abre las puertas, y como te mencioné en algún momento de la prensa, acá te menciono que es un régimen que utiliza la figura del presidente como un títere, y quienes realmente están gobernando son la histórica y rancia partidocracia, confabulados con los grupos económicos de poder, las cámaras, la banca y solapados por los medios de comunicación. Y no podemos olvidarlo, sometidos y agachadas la cabeza hacia los organismos multilaterales, porque esa es la agenda de estas personas. Entonces, si tú enmarcas todo eso, te sale la ley humanitaria, la ley de ordenamiento de las finanzas públicas. ¿Qué beneficio le da al ecuatoriano? Ninguno. Se pidió que se cobren los más de 1.500 millones de dólares que deben las 500 empresas deudoras al país. No se pidió. Se pidió que se solicite una contribución a los grandes capitales de personas que tienen más de $1 millón de patrimonio. No se pidió. Que se pidió contribución para las empresas domiciliadas en paraísos fiscales que tengan bienes en el Ecuador. No se pidió. Trataron de manipular la información. Y qué decepción escuchar legisladores dentro de la Asamblea Nacional defendiendo a las empresas, defendiendo a la banca, cuando en este momento, para salir de esta crisis, como en todo el mundo, necesitamos estar basados en una palabra: solidaridad. Solidaridad que tiene que venir de los que más tienen hacia los que menos tienen. Así debería ser. No estamos en contra de los empresarios, porque hay buenos empresarios, empresarios con responsabilidad social, pero sí estamos en contra de las malas prácticas que se están viviendo en este momento. ¿Por qué la banca no contribuye? Yo propuse que se declare una moratoria bancaria para el tema de los créditos bancarios, hipotecarios, de consumo y de tarjetas de crédito por al menos 6 meses, para que le dé un poco de respiro a las economías ya desgastadas de las familias ecuatorianas. Pero ahí no funciona nada. ¿Qué quieren hacer? Reestructurar las deudas, es decir, pagar más intereses, pagar más cuotas a beneficio del banco. Es decir, para el pueblo, cuando pide algo es abuso, cuando el empresario y la banca piden algo es incentivo. La gran diferencia de la práctica de la derecha, del neoliberalismo, en contraste de lo que fue la Revolución Ciudadana, de ese proceso progresista que buscó bienestar siempre del pueblo humilde, del pueblo llano. Vamos a ver, la siguiente pregunta se la hago en una comparativa, no porque en España sean mejores las cosas, que no lo son, sino simplemente porque en España, cuando un diputado, que sería el equivalente a un asambleísta que de su cargo, quiere ejercer una segunda actividad, tiene que presentarla a la comisión pertinente del Congreso, que se le apruebe para que la pueda realizar, para que no se vean incompatibilidades. ¿Me puede usted explicar qué es esto del reparto de los hospitales y de las instituciones públicas, el caso Daniel Mendoza, para que lo podamos entender aquí en España? Sabes que le iba a responder con un chiste, pero yo soy malo con los chistes. Pero acá, si hubiese eso, tendrían que poner ahí en el formulario, tendrían que poner tercerización de hospitales, porque ahora resulta que el reparto viene por parte del régimen hacia los legisladores para canjear los votos. Y no es que yo me invento, eso es evidente. Es claro cómo han manipulado la función pública a su conveniencia. Y aquí entro en un tema también muy interesante, porque mucho se habla acá a través de la mala prensa de que la Revolución Ciudadana y el régimen de Moreno son lo mismo. ¿Por qué? Porque dicen, eran miembros de la Revolución Ciudadana estas personas también. Por supuesto, oportunistas, traidores y desleales, no solamente a su organización política, traicionaron al pueblo ecuatoriano, traicionaron sus propios principios, sus valores. Gente que no tiene calidad proba, y esos son los investigados. Favor nos hicieron de quedarse de ese lado para depurar las filas de la revolución, que no necesita gente que esté a conveniencia, sino que necesitamos revolucionarios de convicción. Y en ese sentido, el reparto de los hospitales no es un invento. Denuncia pública en medio de su renuncia de la ex ministra de Salud, que mencionaba
que la llamaban a presionar y le impusieron personajes en puestos claves que no cumplían el perfil profesional por insistencia de políticos. Ahí está el reparto. Y ahí, ¿sabe qué es lo más grave, mi estimado Manel? Que de eso deriva la gran cantidad de fallecidos que tenemos por la crisis del COVID y tendrán que responder en su momento, cuando venga un gobierno democrático que respete la independencia de las funciones del Estado, que sea independiente de la justicia, tendrán que responder por tantos daños que le han hecho al país. No puede ser posible que estén gerenciando el hospital un economista, un gerente, cuando existe un perfil profesional para el cargo y deberían tener una maestría en gerencia hospitalaria, que es lo adecuado, porque si se hubiese dado una crisis y con el personal capacitado y que tenga la experticia para ese tema, tranquilamente hubiéramos podido sortear de mejor manera la crisis sanitaria que vivimos, que se trasladó en miles de fallecidos aquí en el Ecuador. Y lo digo como guayaquileño indignado, pues, mi estimado Manel. Guayaquil fue el epicentro de toda la tragedia que se vivió en el Ecuador con la gran cantidad de fallecidos y de contagiados. Me indigna, como le digo, con el alma desgarrada de ver a mis hermanos guayaquileños tirados en las calles, los cuerpos. A través de las redes sociales veíamos a los dramas familiares de personas que tenían a su fallecido 4 o 5 días y nadie los podía retirar porque había colapsado todo el sistema. Una ineptitud total. Las autoridades nos abandonaron. ¿Y quiénes son esas autoridades? Miembros de una organización política de derecha que demuestran su verdadera vocación. Esas organizaciones de derecha tienen un dicho, un refrán. El refrán dice así: este partido te acompaña al funeral, pero no te acompaña al hueco. Y esa fue la actitud que tomaron las autoridades de la provincia del Guayas y de Guayaquil. La alcaldesa se contagió misteriosamente luego de cerrar arbitrariamente, cometiendo un crimen gravísimo, cerrando el aeropuerto de Guayaquil para impedir que aterrice un vuelo humanitario. Y luego de eso, misteriosamente se contagia el prefecto de la provincia y nos dejaron abandonados a nuestra suerte. Eso de la inmunidad de rebaño, efectivamente lo hicieron, que sobrevivan los que puedan. Así es el pensamiento de estas personas. Miren la diferencia con otras provincias, como la provincia de Pichincha, la prefecta, miembro de nuestra organización política, cómo se hicieron mejor las cosas. El alcalde, que no compartimos la misma organización, pero hemos respetado que ha tomado decisiones de acorde a las necesidades, han podido soportar el embate de los contagios. Ahora se está saliendo un poco de control por la misma imposición del régimen de Moreno, que pidió que ya cambiemos los colores de los semáforos. Y mire, imagínense, España, Italia, que sufrieron momentos muy graves, muy críticos, recién están retomando la cotidianeidad. Y acá en Ecuador ya estamos a la par, cuando nosotros tuvimos ese embate y ese punto crítico recién hace unas cuantas semanas. Puede imaginarse, mi estimado Manel, aquí la gente realmente no está pensando con coherencia, no les importa la vida de los hermanos ecuatorianos, nos ven como números, nos ven como estadísticas, sin el menor desparpajo. Ellos cogen y dicen los números de miles de hermanos ecuatorianos fallecidos y ni siquiera les duele, hasta con una sonrisa, lo dice el secretario de la presidencia. Bueno, en países como en Ecuador y en algunos otros, evidentemente no se ha practicado lo del tema del contagio de rebaño, sino el tema de la protección del líder del rebaño. Eso sí se ha practicado, eso lo tenemos claro. Usted denunció también cuando la consulta mañosa, que se utilizaron fondos públicos para la financiación de la misma. Parece ser que no se le hizo caso entonces y ahora tampoco se le parece hacer caso cuando hay una evidencia de que el caso fuera así. ¿Qué nos puede decir de eso? Mire, el caso de la consulta mañosa es interesante porque demuestra dos cosas. Primero, lo que demuestra con la denuncia, yo lo demuestro con las pruebas, es la corrupción dentro del Estado ecuatoriano y todo esto permitido, solapado por el presidente Moreno. Porque quien está denunciado es el presidente Moreno, que dispuso y autorizó desde su buró de gobierno al buró de la campaña o la coordinación de campaña
donde están varios funcionarios, entre ellos Jorge Guate, Gustavo Baroja, que dispongan recursos de las empresas públicas para el financiamiento de la propaganda, ¿verdad? De la propaganda de la campaña por el sí en la consulta popular de febrero del 2018. El perjuicio del Estado, $5.483.750 desviado de empresas públicas entre las que les puedo mencionar Casa para Todos EP, PLOPEG-EP, Ecuador Estratégico, Astinave, CELEG-EP, Petroecuador, Petroamazonas, entre otras. Se entregó la información contundente, la información necesaria para que la Fiscalía inicie su investigación, porque al final del día, dice nuestra ley, nuestra Constitución, que si un ciudadano está en conocimiento del presunto cometimiento de un delito, es deber denunciar. Y eso yo lo hice 11 de octubre del año 2019. ¿Qué pasó? Desde el 11 de octubre del año 2019 no hemos tenido ninguna respuesta por parte de la Fiscalía. Más, en febrero de este año 2020 yo hice una insistencia indicándole a la señora fiscal que por favor me diga en qué etapa o en qué proceso está mi investigación de la denuncia. Y me dijo que era de carácter reservado. Pero, oh sorpresa, este domingo que pasó, sale una publicación de un portal periodístico más conocido como La Pauta, perdón, La Posta. Entonces, los pseudo periodistas dicen, tenemos una exclusiva, vamos a denunciar al presidente Moreno con su campaña política. Falso, denunciado ante la autoridad competente el 11 de octubre del 2019 por Ronnie Aleaga. Pero sacan información, lo interesante, sacan información que consta dentro de mi denuncia. Entonces, ¿cómo les llegó a su mano? Y afanada y apurada, la fiscalía ese día me pide mi versión, lo cual hice a las 8 de la noche. Así de apurados son. Entonces, ¿qué me va a decir la fiscal? Que justo coincidió ese día que me llaman apurado, que declare a las 8 de la noche con su cronograma. ¿O será que la justicia está actuando en base a un estado de opinión y no a un estado de derecho? ¿Que le importa más una denuncia pública de un portal digital que es aliado a ellos o le importa más la denuncia de un ciudadano? Ni siquiera digo legislador, de un ciudadano. Que nos explique la señora fiscal, porque están armando una tarima para promoción electoral. Están armando esta tarima para que las personas que tienen intereses en las próximas elecciones, como evidentemente lo da a notar la fiscal, quieran hacerse y presentarse como la heroína de la lucha contra la corrupción, acompañada de la ministra de Gobierno. La ministra de Gobierno deslegitimando una denuncia de un ciudadano, porque habló en un medio de comunicación diciendo existe una denuncia pública, porque no quieren hablar de mi denuncia. Porque mi denuncia es contra el presidente de la República porque él tiene la responsabilidad política de lo que ocurre. No podemos hacernos los desentendidos. Para los hermanos ecuatorianos que están viendo esta transmisión, los ecuatorianos que están alrededor del mundo, no podemos hacernos los desentendidos. Que no desvíe la atención. Ya salió asustado el presidente Moreno a decir, es que mi abuelita decía tal refrán. ¿A nosotros qué nos importa? El tema es que él tiene que responder. ¿Por qué? Si insiste en desviar la atención. Aquí se han dado casos descarados de persecución política, donde para impedir la participación de nuestro compañero Rafael Correa en las próximas elecciones, ¿sabe qué hicieron? La sentencia dice que él ejerció influjo psíquico a los funcionarios. Influjo psíquico, que él los manejó con la mente, ¿puede creer? Y acá el presidente con las pruebas, las comunicaciones, los cuadros, los listados, las facturas, y dicen que no existe nada, que no es nada grave, que es algo que nos inventamos, que es para el show. No es para el show. Estoy indignado como ecuatoriano de ver cómo siguen dilapidando el erario nacional y luego ponen las excusas y las medidas económicas en contra del pueblo, cuando la mala administración viene de ellos, el desvío de fondos viene de ellos. Porque aquí el problema es que esos millones de dólares representan el sueldo de funcionarios públicos que fueron injustamente detenidos. Representa el recorte de la educación, representa a las personas que le han quitado el bono porque no tienen, porque los desviaron para otras cosas. Así de sencillo, tenemos que decir las cosas como son. Esperamos que la Fiscalía actúe, que cumpla su mandato constitucional y legal. Si encuentra elementos de convicción, que acuse, que allane. Queremos ver detenciones para investigaciones. Y si no los existe, que archive el caso y le explique al Ecuador entero por qué lo hace.
¿Por qué cuando denuncian ciertos ciudadanos no y cuando denuncian los portales periodísticos sí? La siguiente pregunta que le voy a hacer, créame que se la hago, yo se la podía hacer de una manera más técnica, quizá más rigurosa o lo que sea, pero se la voy a preguntar tal y como me la traspasan. Tengo una persona conocida a la que aprecio bastante, que quizás no es conocedora tan de la causa de Ecuador y de lo que está pasando, que me dice, oye, ¿qué papel ocupan los Bucaram en todo esto, que siempre están metidos en este relajo? ¿Qué ocupan los Bucaram en todo esto? Espérense, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y como aquí estoy en mi oficinita que me he montado en mi casa, aquí tengo unas imágenes. Miren, ¿qué papel ocupan los Bucaram? Dalo Bucaram. Abdalá Bucaram, vengo a estrecharle la mano al presidente Moreno. Esta es la histórica partidocracia. Jaime Nebot. Y espérense que por acá hay otro bueno, que el que se quiere hacer el desentendido, que no sabe qué pasa. El banquero Lazo, apoyando a Lenín Moreno. Esta es la histórica y rancia partidocracia. Estos personajes y este mensaje dirigido para los jóvenes. Queridos jóvenes, por favor, rescatemos la memoria histórica. Preguntémosle a papito y a mamita quiénes fueron Bucaram. Pregúntenle de los sacos de yute. Pregúntenle de Lazo, a los hermanos migrantes. Cuéntenles a sus hijos de Lazo. Cuéntenle lo que gestionó junto a Yamil Maguad. Cuéntenles a cuánto les compraban los certificados de depósitos del Banco Guayaquil, que gerenciaba él. ¿Quieren hablar de Nebot? Cuéntenles, guayaquileños, cuando armaban los escuadrones volantes. Cuéntenles que dijo que los indígenas tienen que quedarse en el páramo. Esa es la realidad. Esa histórica y rancia partidocracia que fue desterrada exitosamente en el gobierno de la Revolución Ciudadana es la que se ha reinstalado con Moreno para gobernar. Y ya lo mencioné. Ellos, con estas viejas prácticas del tongo y del reparto, son los que han destruido el país. A ese pasado nefasto, nunca más. Pero tenemos que indignarnos por todo lo que está pasando. Tenemos que tomar acciones. Tenemos que levantar nuestra voz. Tenemos que denunciar lo evidente, que ellos son lo mismo, que Moreno es Bucaram, que Moreno es Lazo, que Moreno es Nebot, que Moreno es partidocracia. Moreno nunca fue la izquierda, fue un infiltrado de la partidocracia para vender el país. Ahora ya se habla de privatizaciones, aunque están prohibidas por la Constitución, las ponen con un nombre rimbombante y dicen vamos a concesionar los servicios administrativos. Privatización, pues, privatización. Así es como tratan de engañar a la gente. Pero el pueblo no lo va a permitir. No se deje engañar. ¿Por qué usted cree que los bajos niveles de popularidad del presidente, si nadie le cree nada? Una persona que tartamudea, que no sabe qué decir, que sale en una cadena nacional a decir, no hay el texto, que cuando lo dejan hablar solito, él es su peor enemigo, porque solito se hunde con sus declaraciones, que nos hace quedar mal cada vez que va a un medio internacional. Y ni siquiera metemos aquí en la colada a sus nefastos ministros, ¿no? Pero realmente es indignante para el pueblo. Sabe que estoy viendo la transmisión a través de otro dispositivo y no quiero culminar este espacio sin de enviar saludos a los hermanos que nos saludan desde Italia, desde España, Barcelona, Madrid, desde Londres, desde Manta, de acá de Ecuador, de Jaramijó, Quito, Guayaquil. Muchas gracias, todo el Ecuador. Libertad para Jorge Glass, por supuesto, libertad para nuestro preso político. La persecución burda y brutal que se ha instaurado en contra de la Revolución Ciudadana no tiene precedentes, pero hay gente inocente que está pagando prisión sin ninguna prueba, como es el caso de nuestro compañero Jorge Glass. No hay ninguna prueba. Yo siempre insisto y les digo, preséntenme la prueba de que él tiene esos millones de dólares. Díganme la cuenta en que Odebrecht le depositó los millones de dólares. Le digo, porque yo sí tengo la cuenta de los Morenos, pues. La cuenta de In Investment Corporation, la cuenta del Balboa Bank, la cuenta 100, 4, 10, 71, 378. Abran la cuenta y van a encontrar el dinero. Y acá no hay ninguna prueba, pero sabemos que es un montaje, que es una burda persecución. Y el día de hoy,
al día de hoy, el tiempo nos dio la razón. El pueblo ecuatoriano lo sabe. Los corruptos siempre fueron ellos. Bueno, pues entonces le explico a mi amigo que me preguntaba quiénes son los Bucaram, que son unos que estuvieron implicados en el pasado, que fueron el padre, en el presente el hijo, y esperemos que no el nieto en el futuro, pero que nada es descartable. Esperemos que el clan de los Bucaram en este sentido se acabe aquí. Me quedan ¿Sabe lo que usted menciona? Discúlpeme para acotar lo que usted menciona. A mí me enseñaron que uno debe educar a los niños para no corregir al adulto, porque principios y valores te enseñan papito y mamita en el hogar. Que te digan, eso no es tuyo, no cojas, como me enseñaron en mi casa. Así que esa reflexión es referente a lo que usted menciona en este momento, Manel. Estamos totalmente de acuerdo. Me quedan 3 preguntas, creo que nos da tiempo en 5 o 6 minutos que usted tenga. El día 24 de mayo, constitucionalmente, tiene que haber un cambio de presidente, tiene que haber un cambio de gobierno. Yo le pregunto sinceramente, le pregunto no de lo que usted crea que debiera ser constitucionalmente, sino desde lo que cree en su corazón, en su experiencia. ¿Cree que si no ganan los que han propiciado el golpe de Estado dado desde el Estado, permitirán que haya ese cambio? Oiga, la revancha popular será implacable en las urnas, como dicen en el fútbol, los vamos a golear 10-1. La revolución ciudadana con más fuerza que nunca. Somos la primera fuerza política, por eso es el terror que tienen. El día de ayer acá en Ecuador trataron de montar un burdo show nuevamente, con declaraciones, con exigencias del pseudo contralor, porque es una persona que como autoridad no ha presentado su acción de personal ante la Asamblea Nacional como dispone la ley y la Constitución, pero da disposiciones y tienen que eliminar el partido político de la Revolución Ciudadana. Tanto terror nos tienen que no nos pueden enfrentar en el campo de batalla de la política, que son las urnas, donde quien decide es el soberano, es el pueblo. Si dicen que hemos hecho mal las cosas, ¿cuál es el temor de que participemos? El pueblo, muy sabio, sabrá premiar o castigar en las urnas a los políticos. Y ahí es donde nos debemos batir nosotros, ahí es donde debemos luchar y pelear. Pero esto de que tratan de alargar el calendario electoral, aplazar el calendario electoral, esto tiene la única consigna de impedir la participación de nuestro compañero Rafael Correa. ¿Y sabe por qué? Porque quieren lograr una sentencia en firme del caso Bochornos, un caso de persecución jurídica que va a pasar a los libros de historia como todo lo que no debes hacer si eres una persona que conoce de leyes, pero como todo lo que debes hacer para implementar una descarada y burda persecución política, influjo psíquico. Primero salían los titulares tendenciosos diciendo millones de dólares vinculados con los líderes de la Revolución Ciudadana. Por último, lo terminan vinculando con $6,000 que él justificó que eran de un recurso privado de los sueldos de los trabajadores y que había pagado su préstamo, y aún así dictan una sentencia. Además, que no fueron acogidas las pericias internacionales que demuestran que la información presentada por la Fiscalía General del Estado fue obtenida de manera fraudulenta y que no hizo la investigación la Fiscalía, sino que vino desde otro espacio y fue una disposición del régimen de Moreno a activar este caso. Llegará el momento en que la justicia independiente sepa resolver. Y aquí no queremos revancha, aquí no hay revancha, aquí hay justicia, tendrá que haber justicia. Todas estas personas que han cometido estos actos de persecución tendrán que responder por todas las acciones. ¿Qué piensan? ¿Que el pueblo no se da cuenta? ¿Qué piensan? ¿Que siempre van a estar en el poder? No, tendrán que responder ante la justicia. Es la realidad. Por eso tienen terror a la revolución ciudadana. Como dicen los compañeros, somos ese proyecto del pueblo y para el pueblo. Que entiendan que somos gente como ustedes, ecuatorianos, preocupados de los mismos problemas, con las mismas inquietudes, con las mismas deudas, indignados también con los casos de corrupción que vemos todos los días. Pero nosotros no tenemos rabo de paja como aquellos, no tenemos rabo de paja. Por eso siempre hemos enfrentado la justicia, aunque sabemos que no existe el Estado de Derecho, porque hay que agotar todos los caminos aquí en el Ecuador, pero que la justicia internacional también se pronuncie. Y saben que allá no la pueden manipular. Aquí hacen lo que les da la gana, pero afuera no. Y ya vendrán estos pronunciamientos internacionales que demostrarán que la justicia en el Ecuador es selectiva y que no están cumpliendo su verdadero rol, que es impartir justicia.
Compromiso Social, que es la fuerza que ahora auspicia el correísmo, es un partido joven, como lo era Alianza País. Es un partido que ahora evidentemente pues tiene sus turbulencias porque tiene que conjugar diferentes sensibilidades, diferentes familias. ¿Usted cree que es un partido preparado para gobernar, para liderar un nuevo Ecuador? Mire, más allá del partido político, aquí es lo que se debe debatir, es los políticos que vamos a representar al pueblo ecuatoriano, y cuando digo vamos es por mi organización política, más no porque yo tenga un interés a futuro de una reelección o lo que sea. No, no es así. Es más, vale, yo soy de los que propone que existe ese recambio generacional en la Revolución Ciudadana, que contamos con las mejores mujeres y los mejores hombres dentro de la revolución, que no se nos va a hacer ningún inconveniente poder definir quiénes van a representarnos como autoridades de elección popular. Eso no está en discusión. Aquí lo que está en discusión es que deben ser ciudadanos comprometidos, con altos principios, valores éticos y morales, con esas normas deontológicas que rigen una buena vida, que rigen el buen vivir. Gente preocupada por el ser humano, gente que vaya a trabajar por el pueblo humilde, por el que más necesita, que vengan por convicción, no por conveniencia. Ese es el gran reto, el gran desafío, no solamente de una organización política como la nuestra, de todas las organizaciones políticas, las de izquierda, las de centro y las de derecha. Busquen las mejores personas, que tengan representatividad, que esas personas de los sectores humildes y vulnerables de nuestra patria sientan que tienen una voz, que sientan que tienen alguien que los representa, que sientan que tienen alguien que los defienda. Eso es lo que necesita el pueblo ecuatoriano, que seamos más ciudadanos que políticos, que peleemos como peleamos para nuestra familia. Por eso yo siempre menciono, el patrimonio más grande que tiene el Ecuador es la familia, y tenemos que defenderla a capa y espada. Hoy, precisamente a la hora de la comida, aquí en España estamos en un horario diferente que hay en Ecuador, veía imágenes desgarradoras de Bolivia, que ustedes las podrán ver o ya las habrán visto, de una prisión que ardía porque los presos están pidiendo medicina, están pidiendo pues salvaguardar su vida, porque una persona que haya tenido un percance, que no sea un asesino, que no sea una persona condenada por una causa de sangre excesivamente, pues quizá tenga la posibilidad de salir a tratar de sobrevivir a la pandemia en un arresto domiciliario, como sería, por ejemplo, el caso del vicepresidente Jorge Glass, que está pues ya a la manera de ver de diferentes juristas internacionales en posibilidad de estar en una situación de prelibertad, que no de inocencia, que eso se demostraría después, pero parece ser que eso ayer se vuelve a enfocar y parece ser que no se va a dar. A mí, personalmente, me parece que todo el mundo tiene que tener un juicio justo, pero sobre todo tiene que tener derecho pues a que se cumplan los derechos humanos, y yo pienso que el vicepresidente Jorge Glass, un arresto domiciliario en otra situación, pues evidentemente no le causaría ningún perjuicio a la sociedad ecuatoriana, independientemente de si estemos valorando que fuera inocente o no. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Bueno, realmente, mira, es triste lo que pasa en el marco de la persecución política, porque estas personas no conocen límites, ¿no? Y se meten y degradan a las personas, no entienden que esto es política, que nosotros representamos al pueblo, y se meten a título personal. El caso de Jorge Glass es algo que va a quedar en los libros de historia como algo tan atroz, como algo tan miserable, que si vemos la persecución que se ha instaurado dentro de la región latinoamericana, porque no solamente es en Ecuador, empezó en Argentina, en Venezuela, en Brasil, en Bolivia, acá en Ecuador, de eso de deslegitimar a los líderes de los procesos progresistas, de la izquierda progresista. Y en este momento tener un compañero detenido por el montaje que han hecho en torno a un caso de corrupción, y que no respetan los mínimos derechos humanos que tiene un ser humano, ya realmente los convierte en unos seres miserables, y los criminales son ellos. El día de ayer tuvo una audiencia para solicitar un habeas corpus Jorge Glass, la cual fue negada, ¿no?, por motivos del COVID,
y esto es en el marco de la solicitud de la alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, ¿no? Que hablaba de las personas privadas de libertad que tienen enfermedades preexistentes, enfermedades catastróficas, deberían dárseles prioridades para tener medidas alternativas distintas a la prisión preventiva. Pero acá no se actúa como actúan en otros casos. Mire, en casos conocidos, reconocidos a través de las noticias, hacen que los funcionarios solamente les pongan el grillete o que se tenga que presentar la semana a la semana. Siguen campantes caminando como Johnny Walker, como la publicidad del whisky, como Johnny Walker, caminando por todo el mundo y nadie les dice nada. Ahora veo que hay un legislador detenido y la asamblea no quiere tratar el tema. ¿Será porque el legislador que está detenido a la final aprende a cantar y va a cantar tan bonito que le va a gustar a mucha gente, pero se va a perjudicar otra tanta? Entonces, créeme que vemos con mucha decepción cómo han roto todo código, que en el marco de la estrategia de persecución política y de tratar de dar esos golpes a la democracia, que lo que no pudieron conseguir con los votos en las urnas, lo arrebatan con artilugios jurídicos, con artilugios de la ley. Entonces, la única respuesta que tendremos a todo eso es la voluntad del pueblo ecuatoriano volcada en las urnas en el año 2021. Es lo que te podría decir sobre este tema, porque es realmente indignante, es realmente, me pone en una situación súper difícil. Jorge es un gran amigo, un gran compañero. Aprovechando el Día del Padre, mandarle un feliz Día del Padre a los hijos de él. Sepan que tienen un hombre valiente que dio la cara, que creyó en esa justicia, porque él no ha hecho nada, que creyó en la justicia. Lamentablemente fue traicionado una vez más, ahora por la justicia ecuatoriana, pero un ejemplo de lucha, un ejemplo de valentía, un ejemplo de transparencia que ha afrontado, como todo revolucionario hace, ante las causas injustas, exponiendo su propia integridad por el bienestar del resto del pueblo. Le dije que me quedaban 3 y me quedan una pregunta y media y ya no le quito más de sus minutos. Creo que usted tiene también derecho a vivir con su hijo, con su pareja, con su familia, unos minutos por lo menos a la semana. Le hago esta pregunta y una media después y ya cerramos la entrevista, a la cual le agradezco. Evidentemente aprovecho para felicitar a todos los padres y evidentemente pues para felicitarlos pues mucho más cuando sabiendo que en Latinoamérica, en el Ecuador, pues es el padre el que tradicionalmente tiene que salir a buscar el sustento, las mujeres también evidentemente, pero tradicionalmente el padre ocupa todo eso y actualmente eso no está pudiendo pasar. Ojalá que cambien las dos cosas, que solo sea el padre el que tenga que buscar el sustento, sino que pueda haber una igualdad, pero también que pueda cambiar la situación de crítica económica y crítica situación que hay ahora en el Ecuador. La pregunta que le hago, volvemos a la política. Todo ahora parece ser, está pendiente de que Rafael Correa pueda ser candidato a una vicepresidencia o a un cargo de asambleísta que podría ser. Sí, por supuesto. No tiene ningún... No le escuché lo último porque se cortó. Sí, o sea, el cuestionamiento, la preocupación del gobierno y de quienes se quieren enfrentar en una contienda electoral es si Correa pueda participar o no en la contienda electoral. Pero le pregunto yo, para las fuerzas que con usted participan, para Compromiso Social o para fuerzas progresistas que pudieran llevar este proyecto, y si Correa decidiera no participar o no pudiera participar, ¿qué pasa? Claro, bueno, realmente puede participar, puede inscribirse como candidato a la vicepresidencia de la República, candidato como asambleísta, representante por los migrantes. Eso lo puede hacer, legalmente lo puede hacer. Lamentablemente sabemos que la burda persecución política tratará de impedir haciendo una sentencia en firme contra el compañero Rafael Correa, pero obviamente hay que seguir peleando. No vemos un escenario posible donde no pueda participar Rafael y le explico por qué. Triunfar sin sacrificio es vencer sin gloria, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que las otras fuerzas políticas que se creen que son los salvadores de la patria en este momento deben entender que deben vencer a todos sus adversarios en ese campo de batalla en las urnas. Así que demuestren un poco de decencia, si les queda, al pueblo ecuatoriano y combatan
a sus adversarios políticos en el campo de batalla, que es ahí, frente al pueblo, mirándolo a los ojos, ¿tendrán la decencia de ver al pueblo a los ojos y decir que han hecho lo correcto? Nosotros sí, la Revolución Ciudadana sí. Así que, y en el escenario que lamentablemente no se va a dar, no se debería dar, perdón, lamentablemente no se debería dar, de que no participe nuestro compañero Rafael Correa, pues la Revolución Ciudadana, como él mismo lo ha dicho, va más allá de nuestros nombres. Somos millones de ecuatorianos comprometidos con este proceso que es leyenda, que es historia, que trasciende las fronteras. Así que no encontraremos inconveniente en definir quiénes podrán representarnos, si no podría estar nuestro compañero Rafael. Pero vuelvo a recalcar, nuestro compañero Rafael va a participar en las elecciones del 2021, va a ir como candidato a la vicepresidencia o como candidato a la Asamblea Nacional, y ahí es donde nos vamos a medir con las otras fuerzas políticas. Esperaremos que con su respaldo, con el del pueblo ecuatoriano, sabemos que va a triunfar el proyecto de la Revolución Ciudadana, sabemos que se vienen esos días de gloria nuevamente para la patria, esos días de esperanza, esos días de progreso, esos días de bienestar y de desarrollo. Pues ya la última pregunta que le hago, querido Ronnie. Aquí en España tenemos un programa que también está en otros países, que se llama Pasapalabra, con el cual usted me puede responder con esa respuesta, si quiere no responderme. Yo le voy a hacer la pregunta y usted me dará una respuesta o me dirá pasapalabra, y aquí acabaremos la entrevista con la despedida mía y suya. Yo la pregunta que le hago es, si usted pudiera estar en unas circunstancias de democracia normal, ¿qué preferiría ser? Dentro de la política, evidentemente no hablo de términos económicos, de una situación laboral, sino hablo de la política. ¿Alcalde, prefecto o presidente de la República? Líder social. No ha pasado palabra, por lo tanto la respuesta me parece muy buena. Esperaba una respuesta de este tipo. Querido Ronnie Aleaga, tal y como le empecé la entrevista, es usted un gran comunicador social. Desde luego se le nota que está usted preparado, evidentemente, intelectualmente, pero desde luego tiene una universidad hecha en la calle, hecha de conocer la opinión de la gente, de patear las calles. Le agradezco muchísimo la entrevista que nos ha concedido, a pesar de los inconvenientes técnicos que hemos tenido por una parte y por la otra. Dentro de la posibilidad de que uno tenga de desear que las cosas le vayan bien a Ecuador, que desde luego son todas, deseo que personas como usted no desaparezcan del activo político, esté en la situación en la que quiera estar, porque desde luego personas implicadas como usted demuestran que son de piel roja y que son necesarias para el funcionar bueno de la política. Muchísimas gracias y hasta cuando usted quiera. Muchísimas gracias a ti, Manel, por tus palabras, muy generosas palabras, para quien humildemente está cumpliendo, creo yo, lo que haría cualquier ecuatoriano en mi lugar. Pero sí me gustaría despedirme con un mensaje para los jóvenes de la patria. Existe un llamado histórico que nos está haciendo nuestro país. Tenemos que responderle. Pongamos las mejores de nuestras capacidades, de nuestras cualidades, a disposición de los que más necesitan. Es necesario recuperar esa equidad, esa justicia social, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestro sacrificio. La patria nos necesita y nuestros hermanos ecuatorianos nos necesitan mucho más. Levantemos nuestra voz ante la injusticia y demostremos que estamos preparados para asumir roles más grandes de los que en este momento tenemos. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por la invitación, siempre dispuesto para otras entrevistas, y a los hermanos ecuatorianos a no perder la esperanza. Se viene la Revolución Ciudadana, desarrollo, progreso, bienestar. Confíen en nosotros. Volveremos y venceremos. Un fuerte abrazo. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta ocasión. Les recordamos que esta entrevista será colgada en el canal de YouTube de elestado.net el martes a partir de las 8 de la tarde, hora europea, que pueden seguirnos en todas las noticias que tratamos de incorporar a pesar de las dificultades que nos ponen los gobiernos neoliberales de Ecuador y de otros países, en elestado.net, tanto en la página web como en el canal de YouTube. Vamos a seguir luchando, no nos van a callar nunca y esperamos tenerles siempre a nuestro lado. Muy buenas y hasta la próxima. Adiós, Pieles Rojas.
Gracias.